Hola, muy buenas tardes ya a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta siguiente webinar que estamos haciendo directamente desde Nebulan. Muchas gracias a todos. Aquí vemos a Alberto, Alex, Benjamín, Carlos, César, Gabriel, Hugo, Jonathan. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Estamos junto al equipo de Nebulan, Solange y Alan, quienes hemos creado una célula dentro de Nebulan para trabajar específicamente con los productos de Copilot de Microsoft. Y la idea es que en esta sesión nosotros podamos contarles respecto a cuáles son los beneficios de Copilot hoy día pensando en todo lo que es productividad empresarial. Solange es nuestra especialista en adopción, también a cargo de alianzas, está en conjunto trabajando conmigo en el área de alianzas. Y Alan es nuestro especialista de innovación. Juntos les vamos a presentar cuáles son las novedades de las cuales podemos trabajar en lo que es inteligencia artificial con productividad empresarial. Así que les dejo a ustedes el pase. Al final de la sesión, solo un detalle, al final de la sesión va a haber una encuesta para que nos puedan ir comentando respecto de sus comentarios y sugerencias, ¿ok? Los dejo. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos. Y aquí con mis colegas vamos a estar en los próximos minutos charlando sobre Copilot, ¿no? Este tema que está tan de moda en este momento. Vamos a empezar eh, a quitar las capas de complejidad o de dudas que hay sobre estos bots, ¿no? Estos compañeros digitales basados en IA generativa. Les pido que me confirmen con manito para arriba o de alguna manera en el chat si alcanzan a ver el título de la presentación que estoy proyectando. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, avanzamos con los temas que tenemos para hoy. Bien, en la agenda vamos a hablar sobre qué es Copilot. Vamos a mencionar algunas características que se incluyen en esta solución. También vamos a charlar sobre qué tipo de tareas son las típicas en nuestro entorno laboral en las que Copilot nos puede dar una mano, nos puede ayudar a ganar tiempo y eso significa ser más productivos. Y luego vamos a entrar en el producto estrella desde el punto de vista de IA generativa para los negocios, que es Copilot para Microsoft 365. Vamos a charlar sobre sus componentes y también hacer una comparativa entre ambas soluciones, entre ambos bots conversacionales, Copilot por un lado y Copilot para Microsoft 365 por el otro. Luego mencionarles también cuáles son los requisitos de licenciamiento para que los vayan teniendo claros y vamos a hacer demostraciones en vivo de Copilot y Copilot para Microsoft 365, que bueno, me imagino que es la razón por la que hoy están asistiendo, ¿no? Para ver en acción estas soluciones. Finalmente, cerrar el webinar comentándoles cómo podemos ayudarlos en los diferentes ciclos de vida de lo que es una implementación de Copilot en un entorno empresarial y abrimos para preguntas de todo tipo sobre estas soluciones. Así que bueno, los temas que podamos contestarles en línea lo haremos y las cuestiones que nos exceden por tiempo, porque tenemos que ir a buscar esa información, tranquilamente vamos a tomar esas preguntas y darles seguimiento. Mientras tanto, pueden utilizar el chat de esta reunión para poder ir haciendo las preguntas que consideren necesarias. Así que bien, ahora para ir respetando el tiempo de todos los asistentes, no voy a repasar la historia de la inteligencia artificial desde su nacimiento, que fue allá por la década del 50,
hasta el día de hoy, sino que les voy a dejar un número que yo considero impactante. Así pueden ver su relevancia actual. Em, para llegar a 100 millones de usuarios a la telefonía celular, que todos usábamos claramente, le tomó 16 años. A Internet le tomó 7 años llegar a esa métrica, a ese hito. A Facebook, que es, digamos, altamente popular, le tomó casi 5 años. Y a ChatGPT, que fue, digamos, el primer producto masivo de inteligencia artificial generativa que lanzó la empresa OpenAI, le tomó casi 3 meses en llegar a 100 millones de usuarios. Así que es impresionante la velocidad de innovación y también la velocidad de adopción por parte del público, ¿no es cierto? Así que para establecer el escenario de que la IA llegó para quedarse, principalmente la IA generativa, creo que estos números hablan por sí solos. Así que, ¿cómo ChatGPT logró ser tan popular en tan poco tiempo? Bueno, esto fue gracias a una colaboración, una alianza comercial entre la compañía OpenAI y Microsoft. OpenAI estuvo trabajando en el desarrollo de estos modelos de lenguaje grande, o LLMs, que son los que permiten el funcionamiento de ChatGPT y otros bots conversacionales, como el caso de Copilot. Y Microsoft, dentro de esa alianza comercial, pudo proveer a OpenAI una vasta cantidad de recursos computacionales para que OpenAI pueda entrenar sus modelos llamados GPT. Así que por su parte Microsoft también trabajó en su propia versión de chatbot o compañero digital, que es el que conocemos hoy día como Copilot. Así que para los que no lo han utilizado aún, bueno, pueden pensar en Copilot como un asistente digital con el que podemos interactuar en lenguaje natural. O sea, no tenemos que saber programación, podemos hablar, así como hablamos con cualquier compañero de trabajo y le pedimos que nos dé una mano con algo, lo mismo ocurre con Copilot. No es un robot, no es un agente autónomo que va y hace lo que quiere, tampoco es la versión 2.0 de Clipo, ¿no? El famoso asistente que teníamos las personas de gran edad como yo en Office 97. Acá lo que tenemos es un compañero digital que nos está apoyando mientras consumimos y creamos contenido. Y el control en esa relación que tenemos con Copilot lo tenemos siempre nosotros. Y aparte hay múltiples maneras de acceder a Copilot, incluyendo el botón de Copilot que está dentro del navegador Edge de Microsoft. Tenemos acceso también a la dirección web, que es copilot.microsoft.com, desde cualquier navegador conocido y compatible, como por ejemplo Chrome, Firefox o Safari. Y también tenemos la posibilidad de acceder a Copilot desde el botón de Copilot en Windows, ¿no? Tanto Windows 11 como Windows 10 en la barra de tareas. Y podemos acceder desde las aplicaciones móviles de Copilot y de Microsoft 365 en iOS y Android. De hecho, en pantalla les estamos dejando el código QR para que ustedes puedan acceder directamente al App Store o al Play Store, dependiendo en qué plataforma tengan su dispositivo móvil, para poder descargar y usar Copilot de forma gratuita. De todas maneras, si no tienen acceso al QR, lo pueden buscar en estas tiendas de aplicaciones como Microsoft Copilot y lo van a encontrar fácilmente. Bien, vamos a hablar sobre características de este asistente digital llamado Microsoft Copilot. El asistente se conecta a, hoy día, uno de los modelos de IA generativa más potentes que hay al momento, que se llama GPT-4 Turbo, el cual fue desarrollado, como les había mencionado antes, por la empresa OpenAI. Así que ese es el corazón de Copilot, ¿no? Se conecta a este modelo para poder generar respuestas a las preguntas que le hagamos al bot conversacional. Y ya les comenté recién hace un par de minutos que Copilot es gratuito, pero un dato que tal vez no sea muy conocido es que
Si ustedes inician sesión en Microsoft Copilot con su cuenta laboral de Microsoft 365 o Entra ID, los datos que usen ustedes en las conversaciones están protegidos. Eso significa que no se guarda el historial de chat, Microsoft no accede a esta información y como los datos no se guardan, entonces no pueden usarse para entrenar el modelo GPT de OpenAI. Así que, en otras palabras, podemos decir que la herramienta es apta para ser usada en entornos laborales eh, sin, digamos, la preocupación que tienen comúnmente en áreas como ciberseguridad, que es qué pasa con digamos, el flujo de datos confidenciales que va a parar una herramienta que no está siendo gobernada por la empresa, ¿no? ¿Dónde termina esa información? ¿Se está utilizando en algún producto que ustedes no pueden manejar? ¿Esa información es visible por terceros que no son parte de la compañía? Bueno, en el caso de Copilot, siempre y cuando iniciemos sesión con nuestra cuenta laboral de Microsoft 365 o Entra ID, estamos cubiertos por ese lado. Y otro punto también para destacar es que las respuestas que nos da el modelo se enriquecen con datos de la web. Eso significa que Copilot está conectado al índice de búsquedas de Bing, por lo que podemos nosotros pedirle que nos traiga, por ejemplo, información sobre noticias que hayan ocurrido en los últimos días. Y a diferencia de, por ejemplo, ChatGPT, en el caso de la versión gratuita, ustedes saben que ChatGPT tiene una fecha de corte de hace unos cuantos meses hacia el pasado. Entonces, si a ChatGPT gratuito le preguntamos algo sobre el mundo o sobre nuestro país o la vertical en la que trabajamos de los últimos días, no va a tener idea de qué le estamos hablando. En cambio, Copilot, como sí está conectado a un índice de búsqueda fresco, nos va a traer información lo más actualizada posible. Y no solo eso, sino que también nos va a traer la referencia de dónde se toma esta información. Así que eso nos permite constatar el origen de los datos, lo cual cuando nosotros estamos chateando con un bot de IA generativa, eso es muy importante. Queremos estar seguros que la data que trae es fidedigna y queremos ver también las fuentes. De lo contrario, este modelo que fue entrenado con miles de millones de datos que están en Internet, si no sabemos de dónde saca las respuestas, no son tan confiables como nos gustaría, ¿no? Bien, y un punto que no mencioné es que como tiene acceso a GPT-4 Turbo, que es el motor más potente al día de hoy de la empresa OpenAI, ahí tenemos una ventaja en el caso de Copilot si lo comparamos con, por ejemplo, ChatGPT gratuito. ChatGPT gratuito no les da acceso a GPT-4 ni GPT-4 Turbo. Están, digamos, varados con GPT 3.5 los usuarios de ese servicio. En el caso de Copilot, en forma gratuita, o sea, sin tener que poner dinero adicional, podemos acceder al último motor disponible de GPT de OpenAI. Así que eso también es un beneficio, ¿no? Un plus en cuanto a confiabilidad y a también calidad de las respuestas. Bien. Ok, hablamos un poco sobre qué es Microsoft Copilot, Alan, algunas disculpa por la características. interrupción. Alan, Sí, adelante. mira, Germán nos pregunta, Alan, eso que comentas sobre Copilot iniciando sesión, ¿hay un documento o certificación que así sea o confiamos en Microsoft de que dice que esa información va a ser protegida o sigue protegida? Bien, en ese caso, el propio Microsoft ha publicado documentos que básicamente afirman este tipo de, digamos, de conclusiones respecto a cómo ellos manejan los datos. Y no solo esos documentos indican estos temas que les mencionamos, que cuando hay protección de datos comerciales, o sea, cuando inician sesión con sus credenciales laborales, no se ven los datos, no se guarda el historial y no se usan para entrenar. Aparte de esa información, hay un portal
llamado IA Responsable, que es un portal de Microsoft, en donde se indican cuáles son los preceptos o los pilares sobre los cuales Microsoft desarrolla sus soluciones de inteligencia artificial generativa, incluyendo Copilot, Copilot para Microsoft 365 e incluso otros bots dentro de la familia Copilot en otros productos, en otras soluciones de Microsoft. Y en ese portal se encuentra justamente cuáles son los puntos sobre los que Microsoft, digamos, jura y perjura, cómo ellos manejan los datos que ingresan y que egresan de Copilot de Microsoft. Entonces, allí van a poder encontrar, digamos, un cúmulo de información sobre esto que les estamos mencionando, ¿no? Para que se queden tranquilos que no solo Microsoft indica que lo hace, sino indica cómo y adicionalmente algunos puntos relacionados con, por ejemplo, copyright, que es un tema muy candente últimamente, ¿no? ¿Qué pasa si alguien utiliza Copilot y a futuro alguna empresa, algún creador o alguien intenta hacernos juicio porque nosotros generamos, digamos, texto o algún producto como resultado de la interacción con Copilot que deriva de alguna obra que estaba protegida por derechos de copia? Ahí Microsoft anunció hace un tiempo que Microsoft se hace cargo de cualquier costo legal asociado a cualquier tipo de demanda judicial por el uso de sus productos. Esto lo hace extensivo a sus clientes, o sea, a todos nosotros. Entonces, no solo ellos tienen este portal de IA responsable donde explican con gran nivel de detalle cuáles son los pilares sobre los cuales construyen sus soluciones y qué hacen sus soluciones y qué no hacen y cómo ellos tratan los datos privados de los usuarios, sino que también explican cómo ellos le dan apoyo, incluso apoyo financiero en el caso improbable de que suceda algo como lo que acabo de describir. Bien, Sandra, ¿alguna otra pregunta que haya dando vueltas por ahí? No, perfecto, muy bien. Respondí, incluso incorporé, agregué en el chat también el link de el sitio de Microsoft al cual tú hacías mención, IA Responsable. Excelente. Así que sigamos. Gracias, Alan. No, por favor. Bien, entonces, ¿en qué tipo de tareas Copilot me puede ayudar a ganar tiempo, ¿no? Porque hablamos de ganar tiempo, de ser más eficientes, más productivos. Bueno, por ejemplo, podemos pedirle que resuma documentos, podemos pedirle que nos ayude a escribir correos, e incluso a escribir documentos en blanco, ¿no? El famoso síndrome de la página en blanco que a veces sufrimos, que mucha gente sufre cuando tiene que preparar un informe, escribir un libro o escribir, no sé, un post para redes sociales, como el caso de LinkedIn o LinkedIn, como le decimos en estas tierras. Y no solo eso, también muchas veces necesitamos adornar ese texto con imágenes y terminamos buscando cualquier cosa en el buscador de preferencia que tal vez no sea lo que necesitamos. Entonces, también podemos pedirle a Copilot que cree imágenes en base a instrucciones que le damos, ¿no? Instrucciones de texto, por ejemplo, para que Copilot cree la imagen que deseamos. Y también podemos usarlo para que responda a preguntas sobre temas que no dominamos, ¿cierto? Así como le podemos preguntar temas relacionados con nuestra industria o con desarrollo profesional, no sé, por ejemplo, cuáles son las mejores maneras para encarar a mi jefe y pedirle un aumento de sueldo, por decir algo, o cosas como, no sé, mecánica cuántica, cualquier tema sobre el que haya sido entrenado Copilot, que es básicamente casi todo Internet, nosotros podemos hacerle preguntas y obtener, digamos, como resultado respuestas también en lenguaje natural, ¿no? Respuestas sintácticamente correctas, pero que tengan sentido. O sea, y no alucinaciones como tales. Así que en el transcurso del día, el uso de Copilot es muy útil porque en cualquier momento estamos o escribiendo o consumiendo texto escrito por otros o produciendo material
digamos, visual, o incluso haciendo investigaciones, ¿no es cierto? De hecho, mismo para crear una presentación para nuestro jefe o para nuestra área o para un cliente, generalmente estamos nosotros haciendo research, ¿no? Estamos haciendo investigaciones en Internet, en la Internet abierta, y bueno, ustedes saben de qué se trata, buscar y recibir un montón de links azules y no saber en cuál meternos para obtener la info que estamos buscando, ¿no? Hace años que trabajamos de esa manera. Ahora está cambiando esa interfaz gracias a estos bots de IA generativa. Ahora yo las investigaciones las estoy haciendo pura y exclusivamente con bots conversacionales, o sea, arrancando con Copilot, ¿no? Yo hace años que ya no uso, digamos, motores de búsqueda como el caso de Google, salvo el caso de motores de búsqueda alternativos que no te rastrean. Ahí sí uso como todo el mundo para buscar algo cortito, pero últimamente me estoy apoyando en Copilot para casi todo lo que tenga que ver con hacer búsquedas en la web, hacer comparaciones de productos, averiguar información eh, sobre, no sé, determinadas cuestiones regulatorias en la industria. Básicamente lo que se les ocurra, le podemos pedir a Copilot que vaya, lo busque y nos lo devuelva consolidado. Y si no nos gusta lo que nos trajo, podemos repreguntar, porque esa es la gracia de Copilot. Acuérdense que es un bot conversacional. Entonces, no es simplemente escribir 3 palabras clave y esperar un resultado al estilo de Google. Acá lo que estamos buscando es tener esa interacción e ir mejorando, ¿no? Estas iteraciones de ida y vuelta son las que nos van a permitir mejorar el, el output, la salida de Copilot. Bien, ahora, hasta aquí hablamos de Microsoft Copilot, pero está la pregunta típica, ¿no? ¿Y si pudiéramos lograr que Copilot nos conteste preguntas sobre nuestros documentos, chats de trabajo? Si Copilot pudiera contestarnos preguntas sobre nuestros correos o pudiera resumir cadenas de correos, si Copilot pudiera armar notas o minutas sobre nuestras reuniones online que nosotros tenemos a través de Teams, bueno, la respuesta es que sí, hoy podemos hacer eso utilizando la herramienta Copilot para Microsoft 365. Así que hablamos de Copilot antes y ahora les menciono Copilot para Microsoft 365. Son 2 herramientas diferentes, pero una no reemplaza a la otra. De hecho, nosotros las vemos como soluciones complementarias. Por ejemplo, mientras nosotros usamos Copilot para obtener respuestas de la web, como por ejemplo ponernos al día con las últimas noticias de nuestra industria o comparar 2 productos vigentes en el mercado. Entonces, para dar un ejemplo, comparar el iPad Pro que acaban de anunciar ayer con respecto al iPad Pro de la generación anterior y entender las diferencias. Y sin necesidad de ir al sitio de Apple y pasar por todas las publicidades y encontrar lo que buscamos, acá va a Copilot, obtiene la información y nos la devuelve digerida tal como nosotros le instruimos. Así que en ese caso, Copilot, que es el Copilot para la web, como le decimos cariñosamente, es el que utilizamos para hacer esas búsquedas o investigaciones en Internet. Ahora, vamos a usar Copilot para Microsoft 365 para chatear con nuestros documentos, por ejemplo, resumir informes, o también, por ejemplo, resumir mensajes de Teams de la última semana sobre determinado proyecto o determinado tema puntual, o ponernos al día con respecto a chats y correos que estuvimos intercambiando con un colega de nuestra empresa. Entonces, sobre los temas laborales que ocurren dentro del ecosistema de Microsoft 365, la herramienta ideal en este caso es Copilot para Microsoft 365, ya que tiene acceso a nuestro entorno de trabajo. Y para los temas de la web está el Microsoft Copilot, que como les mencioné antes, nos ayuda con investigación, tips y acceso a novedades, ¿no? que están publicadas en Internet. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales componentes de la solución Copilot para Microsoft 365? Bien, en primer lugar tenemos el corazón,
que es el modelo de lenguaje grande, que como les mencioné es GPT-4 Turbo al día de hoy. Luego, para que Copilot pueda razonar sobre los datos de negocios que nosotros tenemos en 365, chats, correos, documentos, reuniones, colegas de trabajo, se utiliza Microsoft Graph como la puerta de acceso a esos datos de negocios, que son los mismos datos de negocios a los que el usuario tiene acceso. Significa que Copilot no trabaja con una cuenta de servicio que accede al tenant de Microsoft 365, sino que Copilot honra los permisos del usuario. A lo que el usuario tiene acceso, Copilot tiene acceso. Y no solo eh, eso, sino que también tenemos integrado el chatbot de Copilot para Microsoft 365 dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 que se usan todos los días. Por ejemplo, Word, PowerPoint, Excel, mismo dentro de Teams también, en Outlook, en Loop, por ejemplo, o en otras soluciones que son parte de la familia de Microsoft 365. Y como les mencionaba el caso de Copilot para la web, aquí en Copilot para Microsoft 365 tenemos la posibilidad de lograr enriquecer las respuestas de Copilot con datos actualizados de la web, si así lo quisiéramos. Ahora, ¿cómo logramos que Copilot pueda razonar sobre estos datos de negocios que les había mencionado antes? Bueno, de hecho, el producto fue pensado y construido para conectarse a nuestros datos laborales y hay dos conceptos que yo creo que son críticos para que Copilot lo pueda lograr. Uno, que acabo de mencionarlo, es Microsoft Graph, ¿no? Imagínenselo como una compuerta de acceso autenticado a los datos que están en el tenant de Microsoft 365. Y por otra parte, digamos, un componente crucial para que Copilot entienda qué es un colega, qué es un correo, qué es un documento, quién colabora con nosotros en qué pieza de datos, es el llamado índice semántico, que es ni más ni menos que un mapa conceptual de todos nuestros datos de negocios y también las relaciones entre ellos. Así que mientras que el acceso vía Graph permite que Copilot pueda respetar los permisos que el usuario tiene sobre los datos, el índice semántico permite que se interpreten mejor las indicaciones o prompts del usuario y produce respuestas más relevantes. A Copilot le podemos preguntar sobre novedades relacionadas con un colega. Entonces, ¿cómo sabe Copilot qué es un colega? ¿Cómo sabe Copilot quién es Sandra Acevedo dentro del tenant de Microsoft 365 de Neuland? Si yo le pregunto a Copilot por ella y por las novedades que ella generó en la última semana, a nivel de chats, correos, documentos que ella es autora y demás. Ahí es donde el índice semántico entiende y guarda un mapa de relaciones, ¿no? Entre datos y personas. Así que ambos son la magia de Copilot para 365. Bien, entonces es inevitable comparar, ¿no? Características de uno y otro, el Copilot para Microsoft 365 versus el Copilot de la web, o el primero que les mencioné, ¿no? Empecemos con las similitudes. Por ejemplo, que ambos asistentes están impulsados por el motor GPT-4 Turbo o el modelo de lenguaje grande GPT-4 Turbo. Eh, Ambos asistentes están actualizados, significa que reciben información actualizada de la web junto con las respuestas de GPT y ambos asistentes permiten la protección de datos comerciales. Recuerdan lo que les mencionamos, que Microsoft no ve ni guarda la información que está en los chats, en este caso, para digamos, mantener la privacidad de datos confidenciales, ¿no? de ese usuario que está interactuando. Ahora, la gran diferencia en favor de Copilot para Microsoft 365 es que, bueno, este admite la integración con los datos de negocios y con las aplicaciones de Microsoft 365 y también Copilot se adapta a los controles de seguridad y cumplimiento que ustedes ya tienen en sus entornos de 365. Por ejemplo, clasificación de datos y documentos con Purview, prevención de fuga de datos,
también con Purview, auditoría de Microsoft 365 que tengan habilitada, y otras capas y controles para mitigar riesgos, ¿no? A las cuales Copilot se adhiere. Así que acá tenemos algo integrado, no pegado para que funcione. Y otro punto fuerte a favor de Copilot para 365 es que permite la creación de copilots personalizados, ¿no? Acá estamos hablando de copilots personalizados para un uso específico. Por ejemplo, recursos humanos o no sé, la agencia de viajes que está dentro de la compañía o el área de legales. Cada uno tiene tal vez algunas necesidades puntuales y más allá de lo que hace Copilot para 365 para cualquier trabajador de la empresa, tal vez esas áreas del negocio necesiten consultar a Copilot por información que está en 365 o incluso que está fuera del ecosistema en otras soluciones como SAP, Jira, Salesforce o cualquier otra solución a la cual Copilot pueda llegar a conectarse, utilizando plugins, complementos y conectores de Microsoft Graph. Así que ya sea para personalizar la experiencia con Copilot dentro de 365 o personalizar la experiencia haciendo que Copilot se conecte con otros orígenes de datos, es posible todo esto a través de un entorno de desarrollo que Microsoft creó que se llama Copilot Studio, el cual, digamos, permite esta personalización, esta extensibilidad que les estaba mencionando. Y bueno, ya se imaginarán y ya lo ven en pantalla, Copilot para la web es gratuito para su uso, tanto para individuos como para suscriptores, ¿no? De 365. Y el bot más potente para ofimática, que es Copilot para Microsoft 365, sí tiene un costo asociado y es de $30 por usuario por mes. Bien, entonces, ¿qué pasa en el caso de ya ser suscriptores de 365 y querer acceder a estas funcionalidades de Copilot para Microsoft 365, ¿no? Para que aparezca el botón de Copilot dentro de Word, que podamos chatear en Teams con Copilot, poder hacer recapitulación de reuniones y hacer minutas con IA, sin que tengamos que tomar nota nosotros en las reuniones a las que participamos y estamos grabando. Bueno, necesitamos licencias de base para poder acceder al complemento de Copilot para Microsoft 365. Entonces, antes de comprar la licencia de Copilot para Microsoft 365, tenemos que asegurarnos que los usuarios que vayan a recibir esta solución estén licenciados para Microsoft 365, sea E5, E3, F3 o F1, o en su defecto Office 365, E5, E3 o E1, o para el caso de pymes, Microsoft 365 Business Premium o estándar o Basic. Digamos, esto se amplió en los últimos meses. Antes era más restrictivo, pero ahora empresas de todo tamaño y composición puede acceder a comprar licencias de Copilot para Microsoft 365, siempre y cuando cuenten con estas licencias de base, como les estamos mencionando. Bien. Sandra, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, hay un par de preguntas. Vamos a hacerlas, responderlas en forma expedita para ir a la demo. Correcto. Carlos Carvajal pregunta, para el funcionamiento de Copilot, ¿el 365 empresa y personal marca la diferencia o son las mismas funcionalidades? Bien, hay una versión de Copilot para individuos que no mencioné, digamos, como para no confundir a la audiencia, que se llama Copilot Pro. Pero no está pensada para empresas, Copilot Pro. Está pensada como una solución más potente que Copilot gratuito, pero está pensada para profesionales independientes, ¿no? Y les brinda también acceso a GPT-4 Turbo y también se permite conectar Copilot con las aplicaciones de 365 como Word, Excel, PowerPoint que uno puede instalar en su máquina cuando uno adquiere Microsoft 365 personal o Microsoft 365 familia.
que son planes pensados para individuos o profesionales independientes. Para empresas es otra historia y es Copilot para Microsoft 365, digamos, la solución ideal, y es la que mencionábamos recién. Y en cuanto a funcionalidades, Copilot para Microsoft 365 puede conectarse a nuestros datos de negocios. En cambio, Microsoft Copilot gratuito no, solo puede conectarse a datos de la web. No puede razonar Copilot gratuito sobre nuestros chats, correos, reuniones grabadas o buscar información dentro de nuestro entorno de 365. Después dice, el costo que tú mostraste es aparte, porque antes dijiste que venía incluido en la suscripción del 365. Sí, Copilot para Microsoft 365 es una licencia aparte, no viene incluida en ningún paquete hoy día. Por eso, acá lo que indicamos es que para poder acceder al complemento Copilot para Microsoft 365, primero hay que estar licenciados para algunos de los planes que figuran en pantalla. Eso significa que si yo tengo usuarios licenciados para Microsoft 365 Business Premium, y quiero darles Copilot para Microsoft 365, el que se conecta a nuestros datos laborales, tenemos que, adicionalmente a la licencia que ya compramos, adquirir las licencias de Copilot para Microsoft 365. Ok, $30 por usuario por mes es el costo actual para la licencia de Copilot para Microsoft 365. ok. Otra pregunta que nos hace Francisco, nos dice, ¿puedo seleccionar individualmente en mi organización quién puede usar Copilot o no para no tener que comprárselos a todos? Excelente pregunta. La respuesta es sí. Nosotros podemos comprar de repente 5 licencias, ¿no?, para empezar a explorar cómo funciona Copilot para Microsoft 365 en nuestro entorno. Y tal vez tengamos 300 colaboradores en Microsoft 365 en la empresa. Pero podemos comprar simplemente 5 licencias de Copilot para Microsoft 365, asignarlas desde el portal administrativo de Microsoft 365 a quienes nosotros elijamos. Y mientras se cumplan los prerequisitos de software y servicios y licencia de base, como les mencionaba recién, esos 5 usuarios van a gozar de Copilot, mientras el resto de la empresa aún no va a tener acceso a esas funcionalidades extra, ¿no?, que nos provee Copilot para Microsoft 365 dentro de nuestro entorno laboral. Perfecto. Muchas gracias, Alan. Y vamos a ir a la última pregunta antes de continuar con la presentación y después vamos a responder. ¿Tengo que agregar Copilot para complemento en cada una de las aplicaciones? No, de hecho, la funcionalidad de Copilot, o en criollo, el botón de Copilot, va a aparecer automáticamente en cada aplicación, digamos, soportada que tenemos instalada en nuestra máquina, desde el momento que nos asigna la licencia de Copilot para Microsoft 365 a nuestro usuario. Por ejemplo, yo tengo instalado Word, Excel, PowerPoint, Outlook, todas las aplicaciones de ofimática típicas. Cuando me asignan la licencia de Copilot para Microsoft 365 a mi usuario, em, luego de alrededor de un par de días aproximadamente, aparece automáticamente la funcionalidad, el botón de Copilot dentro de nuestra cinta de menús en estas aplicaciones. Y desde ese momento en adelante podemos interactuar con Copilot desde allí, o si estamos apurados podemos ir al Copilot en la dirección copilot.microsoft.com. Cuando se nos asigna una licencia de Copilot para Microsoft 365, vamos a tener acceso a los dos bots, al Copilot gratuito, que es en la web, y al Copilot de 365, que es el laboral. Y vamos a poder elegir uno u otro para chatear. Ok. Continuemos. Mira, hay muchas preguntas, Alan, pero la sesión termina a las 12 y queremos ver funcionando a Copilot. Entonces, para todos los asistentes, les vamos a entregar las respuestas a cada una de sus preguntas con el registro que hicieron a esta sesión. Así que van a ser respondidas todas las preguntas. Vámonos a las demos de Copilot, ¿cierto, Solange? Alan, te Súper, dejo. Excelente. muy bien. Bueno, todos queremos ya ver, ¿cierto?, a Copilot
en vivo, así que vamos a revisar acá inmediatamente cómo en ciertos casos de uso podemos ir utilizando en nuestro día a día estas opciones que nos permite esta nueva tecnología, ¿cierto? A través de las herramientas de 365 y bueno, también la opción web gratuita como lo vimos en un momento. Así que vamos a compartir pantalla. Em, Vamos a mostrar mi pantalla. Bien, ahí yo estoy compartiendo mi pantalla. No sé si me confirman que se visualiza. Perfecto. Bien, bueno, ahí voy a... Mi cámara igual se ve, sí, todo bien. Bien, bueno, aquí vamos a partir por un ejemplo que es lo más usual. Pongamos el caso que tenemos que preparar, ¿cierto? Un informe. De ese informe tenemos que preparar, ¿cierto? Una presentación. De esa presentación tenemos que enviar un correo electrónico, ¿cierto? Para una invitación. Y es donde vamos a ir incorporando el aplicativo y los casos, ¿ya? Esto es un caso más cotidiano, ¿cierto? Que puede ocurrir al día a día. Por ejemplo, en este caso, mi ejemplo para ir mostrando como una historia completa con Copilot es que voy a buscar información, ¿cierto? Sobre Copilot. En este caso lo voy a poner de ejemplo. Puede ser cualquier otro tema, como en este caso comentó Alan, ¿cierto? Nosotros vamos haciendo solicitudes o consultas a esta inteligencia a través de lenguaje común, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que empezar a solicitar esta información, ¿ya? Entonces, en este caso puedo ir hacia Copilot, por ejemplo, acá lo puedo ingresar directamente desde el navegador Bing, como ustedes ven en mi pantalla. Vamos a ahí ver la opción, ¿cierto? Que tenemos Copilot, ya aquí está la versión, como ven, gratuita. También lo podemos habilitar, ¿cierto? En nuestro chat, aquí en el costado derecho, como ven, ahí está el símbolo y es donde puedo abrir, ¿cierto? Esta opción de chat, en donde yo puedo ir revisando preguntas, ¿cierto? Aquí, se fijan, aquí me dice nuevo tema y también me da la opción de redactar, ¿ya? Que ahí es donde yo le puedo solicitar, ¿cierto? A través de un texto la información que yo necesito, ¿ya? Aquí podemos buscar una página, podemos buscar información directamente con el navegador, ¿ya? O preguntar directamente a esta tecnología, ¿ya? En este caso, como es el ejemplo que voy a dar, voy a buscar información y voy a ocupar la opción de dentro del chat en la opción redactar, ¿ya? Entonces aquí yo le coloqué que necesito información, por ejemplo, qué es Copilot 365, que me dé una descripción, las ventajas, los beneficios. Le puedo decir el tono que me pueda traer esta información. Aquí yo en este caso seleccioné informativo porque en realidad vamos a después realizar, por ejemplo, un evento mostrando esta información. Si le digo que el formato va a ser estilo informe, le puedo indicar incluso la longitud, hay que sea corto, medio, largo, y le digo inmediatamente generar el borrador, ¿ya? Aquí es donde yo pincho generar borrador, ¿cierto? Y inmediatamente, de hecho lo vamos a hacer ahí en línea, inmediatamente me va a traer cierta información que esté dentro de la web, ¿ya? Ahí me está cargando, ¿cierto? La vista previa. Aquí me está, como ven ustedes, escribiendo ya este resumen en donde, como ven arriba, le pedí que me dé la descripción, ventaja y beneficios, ¿ya? Ahí se fijan ya, ahí me está escribiendo los beneficios, cómo puedo acceder, ¿cierto? Ahí está la información que le pedí, como es cortita,
en este caso medio, ¿cierto? Igual podría decir un poco más largo. Fíjense que ahí le puedo pedir nuevamente incluso que me genere la información. Y una vez que tenga, por ejemplo, la vista previa, ahí yo también puedo decir si la voy a copiar esta información, por ejemplo, para poder llevar esta información a un documento, en este caso Word, por ejemplo, si quiero realizar un informe. Bien, entonces ahí me está entregando toda la información. La idea sí que, por ejemplo, cuando estamos ocupando esta tecnología, lo ideal es saber del tema, por ejemplo, que le estamos solicitando, ¿cierto? Para después nosotros adaptar la información que me está arrojando, por ejemplo, más a a lo que necesitamos mostrar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya ahí lo puedo copiar, ¿cierto? Ahí utilicé la opción, como ven, web. En este caso, ahora para complementar con lo que es Copilot en 365, vamos a mostrar que voy a abrir, por ejemplo, Word, un nuevo documento, y vamos a tener Copilot, ¿cierto? En cada una de las aplicaciones, ¿ya? En este caso de 365 que sería la ofimática, ¿cierto? Teams. Voy a habilitar el chat de Copilot al costado derecho, como ven. Voy a traer y pegar la información que recibí, ¿cierto? Desde el navegador. Bien, ahí está. Entonces aquí, como ven, ya Copilot me está indicando que puede chatear, responder a mis preguntas y ayudarme a escribir y resumir también este documento. Puedo hacerle preguntas también con el documento, ¿cierto? Y también puedo ir creándolo rápidamente. Esto principalmente si, por ejemplo, no tenemos una inspiración, no sé, vemos el día a día, estamos un poco cansados, tenemos muchos trabajos que realizar, pero este es uno de los importantes y necesitamos agilizarlo. Entonces es ahí donde Copilot, ¿cierto?, nos empieza a ayudar. Bien, aquí pasé la información, entonces voy a través de Word rápidamente, ya tengo, ¿cierto?, la información que me ha integrado Copilot y voy generando mi documento. Por ejemplo, voy insertando, no sé, necesito de una portada, aquí escojo alguna, ahí la agrego, ¿cierto? Ahí está. Por ejemplo, esta misma portada que agregué me dice descripción breve, ¿ya? Entonces aquí yo podría decir a Copilot, ayúdame, bien con lenguaje natural, ayúdame, necesito una descripción breve de este documento, ejemplo, ¿ya? Le decimos enviar y ahí es donde Copilot, ¿cierto? Está en base a la información que está en el documento, ¿cierto? Y me dice que está trabajando en ello para ayudarme, ¿cierto? En una descripción breve a este archivo que estoy creando. Bien, como ven, ahí está tomando toda la información, recopilando lo que tiene este documento abierto y aquí al cabo de unos minutos, como ven, ya me va a arrojar información. Ahí está. Por ejemplo, ahí me puso un resumen, ¿ya? Porque le solicité, ¿cierto? Una descripción en donde acá podría tomarlo o esperar, ¿cierto? Ahí también me va a arrojar eh, la descripción más corta. Ahora, una vez que me arroje la información, ustedes pueden ir solicitando más allá o más minucioso lo que nosotros necesitamos efectivamente que me dé como información. Por ejemplo, que acorte más el texto, que sea, por ejemplo, en 2 líneas, ¿ya? Y esto después yo lo puedo llevar, ¿cierto?, directamente hacia el documento, ¿ya? Por ejemplo, en este caso podría colocar la descripción.
No sé por qué no, es que está ahí en vivo, así que vamos a poner acá. Entonces yo puedo copiar. Igualmente acá, como ven, me está arrojando también la página de donde sacó la información, ¿cierto? Así que yo voy, copio y voy completando, ¿cierto? Mi documento, ¿ya? Incluso acá yo podría pedirle a Copilot que me generar índice para este documento. Ahí le estoy solicitando la ayuda. También, en base a la información que está, ¿cierto? Me va a arrojar la información que le he pedido. Bien, por ejemplo, aquí ya una vez teniendo el resultado, ¿cierto? De la información, porque aquí igual incluso puedo ir solicitando, ¿cierto? Que me vaya inspirando. Bueno, ahí como ven ya me hizo el índice, ¿ya? Ahí yo lo puedo también copiar, me va arrojando también de dónde sacó el texto. Ya, aquí lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a bajar un poquito, que es lo que haríamos, ¿cierto? En base a generar un informe. Entonces, bien, ahí me está dando referencias, ventajas. Entonces, por ejemplo, podría empezar a utilizar también estos textos que me ha arrojado. ¿Ya? Vamos a hacer introducción, ¿cierto? Ahí voy trabajando de acuerdo a lo que las opciones que me entrega Word, ¿ya? Y después, una vez que ya maneje lo que son los títulos, ¿cierto? Este mismo índice, voy a referencias, lo agrego como tabla de contenido, ya cuando tenga, ¿cierto? Los títulos, por ejemplo, hay ventajas, yo voy acá, mismo acá, que son los títulos que me sugirió, ¿cierto? Ventajas. Y voy haciendo este documento súper rápido. ¿Se fijan? Ahí voy actualizando mi tabla y se va generando mi archivo. Una vez que ya tenga, ¿cierto? La información de esto, yo podría generar, ¿cierto? Una presentación. Entonces lo vamos a guardar. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Lo voy a guardar en mi OneDrive. Le vamos a dar el nombre. Eh, Coloco el nombre, ¿cierto? Lo vamos a guardar. Y en base a este documento, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, abrir una PPT. Y aquí también vamos a tener la opción de Copilot em, directamente en el costado derecho. Aquí le puedo decir crear una presentación, por ejemplo, a partir de un archivo. Me da el slide, ¿cierto? Donde yo puedo colocar y vamos a poner informe. ¿Mm? Vamos ahí a ver que me lo haya sincronizado. Déjeme ver.
Lo vamos a cerrar. Ahí sí. Ahí, por ejemplo, vamos a ocupar presentación a partir de este archivo, ¿cierto? Le damos enviar. Y aquí, en base a la información, por ejemplo, que tengo, me va a empezar a crear de forma ahí automática las PPT. Ahí yo le puedo después ir indicando si quiero que las PPT sea, por ejemplo, solo en 4 slides, que sea más corta, que sea más visual. Esas son como las típicas solicitudes que yo puedo ir haciendo a Copilot a través de este chat. Y bueno, ahí me está, como ven, tomando la información ya del documento que le pedí. Aquí ya me está indicando que está haciendo una presentación con el siguiente esquema. Está colocando Microsoft Copilot para 365, la introducción, las características, los requisitos de licencia. Ya, ahí no solamente está tomando la información que tiene el documento, sino que además que me está creando, ¿cierto? Los slides de la PPT, me va a agregar imágenes y, como ven ustedes, también me va a ayudar con las notas de orador. ¿Ya? Aquí, fijan, ahí ya están el esquema, la introducción, ¿cierto? Ahí las integraciones, como vemos las características, ¿cierto? Ahí tengo ya creada mi presentación en 9 slides. Y si subimos, por ejemplo, acá las notas de orador, y no las puedo subir por ahí, ahí sí. ¿Se fijan? También me las ha creado. Entonces, ya esto que nos tomaba un montón de tiempo, porque imagínense que tenemos que tener la inspiración para hacer un informe, ¿cierto? Buscar el contenido, adecuarlo. Luego de esto, en la creación, nos estamos inspirados. Y aquí ya, por lo menos, con Copilot me ha ayudado rápidamente en base a un documento, generar otro, inspirarme. De hecho, aquí igualmente puedo decir que alguna, por ejemplo, PPT que me arrojó con mucho texto, que sea más visual, ¿cierto? Y lo puedo ir adaptando. Puedo ir en la creación, como ven, me introduce incluso hasta animaciones, ¿ya? Rápidamente para que pueda hacer el material más rápido. Bueno, y una vez que tengo ya esto, tenemos el informe, tenemos la presentación, por ejemplo, tengo que enviar una invitación. Vamos a ver a Copilot, por ejemplo, en el Outlook. Vamos a generar un correo nuevo. Vamos a ampliar un poquito para que puedan ver. Y acá simplemente le digo a Copilot que me escriba un borrador y le voy a poner invitación a evento o webinar. Le voy a poner webinar Copilot 365. Es lo único que quiero que diga. Acá le puedo indicar el tono también, formal, medio, largo, y le digo generar. Bien, y ahí es donde Copilot inmediatamente me va a sugerir ideas de una invitación por correo electrónico. Ahí vamos a esperar unos segundos. Y aquí me hizo, bueno, aquí me la escribió en inglés, pero igualmente yo aquí puedo decirle conservar o puedo indicar acá, ¿cierto? Que quiero cambiarlo a español el texto, ¿ya? Bueno, aquí igualmente me está haciendo la invitación, la información, por ejemplo, que vamos a realizar y, por ejemplo, la fecha, que en realidad aquí yo puedo decirle conservar y puedo cambiar, por ejemplo, la fecha del evento, ¿ya? Em, y siempre puedo manejar, ¿cierto?, el texto que me arroja Copilot. Ahora, lo último, ya aquí dando la última
paso. Vamos a generar un formulario, por ejemplo, que necesito para este webinar que vamos a hacer. Aquí me puedo ir directamente a la suite. Me vamos a mostrar rápidamente el Forms, por ejemplo. Y desde Forms también le voy a pedir a Copilot, que está dentro del aplicativo. Por ejemplo, aquí le voy a decir nuevo cuestionario. Perdón, acá nuevo formulario. Y le voy a pedir, ahí está borrador Copilot, necesito encuesta de satisfacción. Por ejemplo, ahí bueno, vamos a generar, ¿cierto? Y esto también rápidamente me está haciendo, ¿cierto? Las preguntas para que también tenga listo de forma inmediata, ahí ven, encuesta de satisfacción, me está haciendo todas las preguntas que podría hacer, ¿cierto? Para luego del webinar, le digo, ahí si me gustó, lo conservo, e incluso Copilot aquí me va a empezar a agregar, ¿cierto? Todas las preguntas, como ven, en un par de segundos, y aquí incluso me sugiere también diseños que le puedo colocar, ¿cierto? A mi formulario. ¿Se fijan? Entonces, en pocos minutos genero un informe, una presentación, mandé un correo electrónico y también ya tengo lista la encuesta. Bien, ahí doy el pase a mi colega. Bueno, ya siendo las 1:07, se nos pasó muy rápido la hora. Quisiera agradecerle la asistencia. Alan, ¿nos puedes por favor mostrar la última lámina de la presentación? Em, Como ven, hay mucho por hablar respecto a Copilot. Nosotros vamos a estar eh, generando más webinars asociados a Copilot. Las respuestas a las preguntas que se han estado dando dentro de la sesión las estamos respondiendo, así que a todos los asistentes, lo primero, agradecerles. Segundo, les pediríamos poder contestar la encuesta. Y lo tercero, comentarles que las preguntas que están siendo acá respondidas les vamos a enviar un mail con las respuestas, o sea, las preguntas, las respuestas, ¿no? Y además con el link para poder acceder cuando tengamos esta grabación ya arriba en YouTube. ¿Ok? Así que agradecerles, que tengan una muy linda jornada y nos vemos en el próximo webinar. No se olviden de la encuesta. Muchas gracias. Gracias a Chao. todos.